Me llamo Elsa y tengo 8 años. Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Serván y durante los 4 últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad. Estudio en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, cole de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento y que 4 años después las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que en el fondo he tenido suerte de nacer en mi pueblo. Allí todo el mundo sabe que soy una chica diferente, una chica transexual, y me siento querida y respetada. Todo el mundo me conoce. Pero de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señoras y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que nadie os arrebate la felicidad. Gracias. Así de claro habló Elsa en diciembre de 2019 en la Asamblea de Extremadura con tan solo 8 años. Y hace uno se aprobaba en el Pleno del Congreso el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Votación del dictamen del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Votos emitidos 345, sí 188, no 150, abstenciones 7. En consecuencia queda aprobado el dictamen. Les recuerdo que desde las tribunas no está permitido aplaudir. No está permitido aplaudir desde la tribuna del Congreso, pero el 22 de diciembre de 2022 un grupo de activistas celebraban eufóricas que la ley trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero estaba muy cerca de convertirse en realidad, algo que finalmente ocurrió en febrero de este año. Violeta. Sí, la clave de esta norma es que despatologiza la transexualidad y reconoce la autodeterminación de género. Y esto significa que permite a cualquier persona mayor de 16 años inscribirse en el registro según su identidad sexual sentida, sin necesidad de hormonación, operaciones ni evaluación psicológica previa. Entre 14 y 16 años tendrán que ir acompañados de sus padres y entre 12 y 14 necesitarán autorización judicial. También supone importantes avances para el conjunto de la comunidad LGTBIQ+. Sí, garantiza el acceso a la reproducción asistida a lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar, prohíbe la modificación genital de menores de 12 años intersexuales si no hay necesidad médica, garantiza el acceso a tratamientos hormonales para las personas trans y prohíbe las terapias de conversión. Por eso hoy hacemos balance de este año, hablamos de vidas trans con una mesa de lobas y lobos de lujazo. Cuidado que viene el lobby, Cari. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Maricona se dice homosexual, no homosexual. No a los lobby LGBT. ¿Está hablando del lobby gay? El lobby gay es un auténtico ejército panzer. Lobby gay. Panzer. Lobby gay. Y sabemos que el lobby gay Eso es lo que quieras pensar. Es un chiringuito Que no te tiene que gustar. que es una organización sectaria. Pero si te metes con mi gente, claramente te la vamos a liar. Lobby gay. más de rojos y maricones. Tira ladrillo ya se acabó nuestra paciencia. Ya estalló la... Teníamos ya ganas de que volviese esta República Independiente en nuestra sección más diversa para adoctrinaros y convertiros en desviados sociales. Un espacio que hoy vuelve a contar con invitadas e invitados de lujo. Venga, vamos allá. La primera es Jimena González, que es diputada de Más Madrid en la Asamblea Madrileña y gran azote de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que también es, por cierto, su vecina. Jimena, crudos días. Buenos días. ¿Qué tal esa vecindad? Bueno, nos hemos encontrado alguna vez allí en alguna terraza. ¿Y qué tal lo lleváis? Y de hecho nos cruzamos votando el 23J, porque votamos en el mismo colegio electoral. Bueno, podría tener mejores vecinas. Pero... Sí, señora, seguro que sí. Vecino de mesa es Zach Gómez Rolls, que es actor, recientemente ha presentado Transición, un corto de terror sobre el abandono de las personas trans en la tercera edad, y ha participado en proyectos como las funciones Un Intento Valiente,
de representar 30 obras en una hora, que yo no sé cómo se hace eso, o Transformación y la serie de televisión Heridas. Zac, crudos días. Crudos días. Encantado de estar aquí adoctrinándoos. Sí, por favor, ¿cómo se hacen 30 obras en una hora? Pues con mucha valentía y la verdad es un reto que tienes que venir a ver. ¿En el Teatro Alfil? En el Teatro Alfil. Bueno, pues tengo muchas ganas porque la verdad es un reto que superan. Y por último, estamos contentísimas de que haya vuelto por Carne Cruda Roberta Marrero, que es escritora, cantante, artista inclasificable. Tenemos aquí en la mesa la maravilla Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis, que fue su primer poemario. Crudos días, Roberta, ¿cómo estás? Muy bien. Publicado por Con Tinta Me Tienes. ¿Que vas a publicar uno en breve? En marzo del 2024. Sí. Este y el siguiente se han publicado el día de mi cumpleaños. Ah, sí, qué bien. Ese cuando cumplí 50 y el próximo cuando cumpla 52. Bueno, ¿recordáis, hablando de días señalados, el día en el que se aprobó el proyecto de ley en el Congreso? Sí, bueno, cuando estaba diciendo la presidenta que no se puede aplaudir desde la tribuna, yo estaba en la tribuna aplaudiendo. Aplaudiendo con la loca. Ah, tú eras una de las que se saltó las normas. Sí. Sí, fue un día muy emocionante. También, bueno, pues cada una lo vivimos de una manera. También fue un poco agridulce, porque, bueno, es una gran victoria, pero al final es inevitable también pensar en el precio tan injusto que tenemos que pagar por cada mínimo avance que hacemos, porque al final, pues bueno, tenemos ley por fin y por supuesto que hay que celebrarlo, pero el recrudecimiento de la agresividad y el odio hacia las personas trans en todo este proceso, pues es súper injusto también. Es muy injusto que tengamos que pagar ese precio. Exacto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo un día muy bonito. Además, me acuerdo de pensar en un pequeño Zac que cuando inició toda esta vivencia, todo ese proceso, jamás imaginó que llegaría ese momento, ¿no? Y en todos los pequeños Zacs y que podían ahora, no sé, vivir más libremente, la verdad. ¿Cómo era ese pequeño Zac? Pues la verdad es que era bastante gamberro en ese sentido. Pero, y siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan por mi infancia, siempre digo que he tenido muchísima suerte gracias a mis padres. Y creo que han sido los grandes motores que me han permitido vivir libremente y expresarme libremente y trabajar en lo que hago. Y creo que siempre el apoyo de los padres y que los papás estén involucrados es clave. Entonces escuchaba ahora a Elsa, esta niña de 8 años. Sí, y con las cosas tan, no sé, tan claras y tan bonita y con cosas tan sinceras, que es que cómo puedes arrebatarle eso a un niño, ¿no? Y ese acompañamiento de los papás, las familias y los coles es crucial. Y por eso también son importantes las leyes que acompañan en el camino. ¿Tú cómo recuerdas el día, Roberta? Pues mira, yo estaba bastante... Yo intento estar lo más desconectada de la realidad posible. Por lo que pueda porque pasar. la realidad me satura, yo ya sé que Lo es entiendo. horrible desde muy pequeña. Entonces, o sea, yo por ejemplo en Instagram a casi toda la gente española, menos mis 2 amigas íntimas, las tengo a todas silenciadas. Porque, sí, porque ¿sabes qué pasa? Cuando a las últimas elecciones, de repente te levantabas cada mañana y era Vox y Vox y Vox y Vox y Vox. Y somos la mejor propaganda de la derecha, somos al final la izquierda. Entonces yo dije, mira, no. Y cuando la ley trans hice lo mismo, me desvinculé totalmente de redes, porque además, como dijo la compañera, estaba lo bueno de la ley, pero luego todo lo malo de toda aquella agresividad, especialmente contra las mujeres trans, más que contra los hombres trans. Entonces, yo lo que hice fue que escribí un poema. Sí, que queremos que nos leas. Que os voy a leer. Por favor. Y esa fue mi manera de hablar con este tema en concreto. Bueno, pues por favor, proceda ¿Os a lo la leo? lectura. Claro que sí. Es un poema en Spanglish. No me preguntéis por qué, pero es en Spanglish. Bueno, una identidad diversa. Eso es así. El poema dice: To the next trans generation. Género fabuloso. Sexo desbordado. Cromosomas 2 diamantes. Naturaleza sobrenatural. Sexualidad puta. Nombre de nacimiento Jean Genet. Sexo al nacer cuchillo. Profesión estrella. Estatura bigger than life. Órgano reproductor orquídea. Nivel hormonal mercurio. Estado del incendio incontrolable. Currículum la calle. Frase lapidaria no fear. Medicación polvo de oro.
alergias, el deseo. Lo mejor de ti, la rabia. Lo peor de ti, la esperanza. Do it yourself. Oh, qué bonito. Que arriba hemos empezado. Bueno, no podemos ir más arriba. Hay que mantener este tono, ¿eh? Aquí ya todo es decadencia. De aquí va a ser todo caer. Bueno, lo que está claro es que desde que entró oficialmente en vigor el pasado 2 de marzo, la ley ya ha cambiado la vida de personas como Alicia, que de hecho se puso en alerta del boletín oficial del Estado porque no quería esperar ni un minuto. Yo hice uso de la ley trans el mismo día que entró en vigor. A las 9 de la mañana estaba en la calle Pradillo, en el Registro Único de Madrid, para hacer la solicitud de cambio de nombre y sexo registral. Tuve suerte que en aquellos momentos todo el personal del registro civil pues estaba preparado para ello. La segunda me la dieron dentro de los 3 meses estipulados por la ley y para final de mes ya tenía mi DNI cambiado. Sé que hay otra gente que no está teniendo una experiencia tan rápida y hay casos, conozco, esta misma mañana me contaban uno de una persona que lo solicitó en marzo y ha sido hoy mismo cuando le ha llegado la citación para la primera comparecencia. Entonces, bueno, hay cosas mejorables, obviamente, pero creo que está funcionando muy bien y creo que era algo que necesitábamos, ¿no? Que el gobierno de nuestro país nos dejase de considerar como personas enfermas. Ryan Casata, que es un artista trans muy conocido en el mundo del hardcore melódico de Estados Unidos. ¿Conocéis a personas que hayan hecho uso de la ley como Alicia? Yo la verdad es que todavía nadie de mi círculo ha tenido el cambio efectivo, o sea, la segunda comparecencia. Con el cambio ya. Pero sí le han pedido efectivo. el primero. Sí. La primera, yo misma ya he hecho la primera comparecencia, pero todavía no he hecho la segunda. Me han llamado para ¿Va la lento el segunda. papeleo? ¿Qué pasa? Pues va lento, yo llevo ya 6 o 7 meses esperando para la segunda comparecencia. ¿Tú, Zach, conoces a alguien? Sí, también. Y de misma situación. También tienen trámites que van lento. Pero son trámites solo burocráticos, no es que nadie esté poniendo ahí una barrera para que se haga. Solo esperar a que te llamen. ¿Y qué significa eso que decía tan importante Alicia de que a uno le dejen de considerar una persona enferma? Hombre, yo voy a hacer un poco de contrapunto. Venga, os bien. veo muy happy flower. Yo honestamente creo que las leyes están bien, las leyes ayudan, las leyes acompañan, pero hay 2 líneas, es decir, una cosa es la ley y otra cosa es la vida. Cuando la ley del 2007 fue la primera ley de identidad de género, ya hubo todo este debate de que y se iba a acabar la transfobia, de que todo iba a ser un camino de rosas, tal y cual, no sé qué. Y yo en su momento también fui el contrapunto, porque ese es mi papel, y dije, bueno, vamos a ver, es decir, que una cosa es que tú te puedas cambiar tu DNI, que es genial, yo me lo cambié con la ley del 2007, y otra cosa es que cuando tú vayas a pedir un trabajo, la transfobia deje de existir en la mirada de la persona que te va a dar un trabajo solo porque en mi DNI pone que me llamo Roberta y que soy mujer. Me he ido un poco por las ramas. No, pero es cierto, claro, que la ley no cambia la realidad. La de ley golpe. no cambia la realidad, no. La realidad se cambia desde muchísimos frentes, claro. Exacto, La educación, la sociedad, la televisión, los medios de comunicación, las personas como tú, que ponéis el contrapunto, claro que sí. Sí, o sea, las leyes están genial y para mí, es decir, para mí es mucho más cómodo ir a un hotel, yo que sé, o a un sitio, enseñar tu DNI, que ponga tu nombre, pero es que yo soy de las que... Y también hay unos discursos que a mí me ponen un poco nerviosa, tipo, esta ley permite que las personas trans accedamos a la educación. Es que eso es mentira. Es decir, yo ya fui a la universidad y fui al colegio. Y en la universidad, cuando te llamaban por el nombre del DNI, pues tú metías pómulo y entrabas y cruzabas aquel río de gente que te decía, yo que sé, Pepe no sé qué, que mi nombre no era Pepe, era por poner un nombre. Y claro, y entraba... Catherine Deneuve, y entonces todo el mundo se quedaba como, ¿y esta quién es? ¿Es Pepe? ¿Es Catherine Deneuve? Pues chica, pues lo hacíamos porque yo lo que no iba a hacer era dejar de estudiar porque el DNI pusiera otra cosa. Entonces creo que hay discursos que tenemos que limar un poquito. Sí, bueno, de hecho ha dicho Jimena que los discursos transfobos han vuelto a rebrotar con esta ley. O sea, esta ley no solo no ha mejorado en algunos casos la situación de las personas trans, sino que puede haberla empeorado.
Bueno, yo estoy de No, acuerdo. no quiero decir la ley, sino que el contexto que ha acompañado a la ley. Claro, estoy de acuerdo con Roberta en que no solo las leyes no modifican a la sociedad, sino que es a la inversa. Las leyes acaban reflejando lo que ya existe en la sociedad. Es decir, esta ley se ha podido aprobar gracias a el trabajo de muchísimas personas de nuestra comunidad durante muchas décadas que ha modificado la realidad hasta que la ley ha sido posible. Y claro, el tema del rebrote de los discursos de odio yo no creo que tenga tanto que ver con la aprobación de la ley como con ese trabajo que la comunidad llevamos décadas haciendo, bueno, yo mucho menos que décadas, pero colectivamente lo llevamos haciendo décadas, para modificar la realidad y el lugar en la sociedad de las personas trans. Eso es lo que al final inevitablemente genera una reacción furibunda que está siendo ahora mismo, pero bueno, que eso es lo que tenemos que enfrentar y seguir haciendo más leyes. ¿Tú has notado, Zach, en los últimos años odio especial hacia las personas trans o en el ambiente en el que tú te mueves? Lo que dicen las compañeras, yo creo que es evidente, ¿no? Cuanto más se mueve. Los derechos avanzan y otros quieren que retrocedan. Más nos movemos, más pica, más molesta. Cuanto más espacios estamos ocupando, más molesta. Sea en el arte, sea en la política, o sea, en cuanto uno avanza, hay una fuerza que lo quiere echar para atrás, porque hay una molestia incómoda, y se ve en la calle, lo dice Roberta. O sea, hay una presencia que a un grupo le molesta, le incomoda y la quiere volver para atrás. Pero la cosa es que ya no nos vamos a echar para atrás. Y para eso están estas leyes también, porque necesitamos no solo esa fuerza de la calle, necesitamos las leyes también, pues esto, ¿no? También no solo para entrar en clase y para poder apuntarte en el polideportivo, para tener un respaldo, porque si no la tienes desde la ley, en la calle va a ser muy difícil encontrarla, ¿sabes? Y hemos estado muchos años sin tenerla. Entonces, en este caso, además, el ataque ha venido por frentes distintos. Ha venido por la derecha y la ultraderecha, pero también una parte del feminismo se ha posicionado en contra de esta ley. ¿Eso en la izquierda ha dolido? Mira, es que ¿sabes qué pasa? Mis amantes de izquierdas me tienen todos en un armario. Entonces, yo la izquierda, pues yo voto a la izquierda, me considero de izquierdas, pero yo la izquierda la cojo un poquito con sus pincitas, pues que hay feministas. Mira, es que además, ¿sabes qué pasa, Javier? Yo quiero añadir una cosa. Las personas trans, aparte de las leyes, tenemos que reafirmarnos de verdad en la idea de quiénes somos. Es decir, a mí que me venga una TERF, que a mí las TERF además me hacen mucha gracia porque me parecen muy divertidas, porque parecen como personajes de una película de John Waters que están sacadas de quicio, de por qué ser mujer es esto, no sé qué. Y a mí personalmente entiendo que a una persona de 20 años le partan el día, pero a mí me parecen unas personas ridículas. Entonces, a mí que me venga una TERF y me diga que no soy Roberta y que soy un misógino, que me hago mujer para borrar al sexo femenino, pues me encantaría ser una persona tan sofisticada, en serio. O sea, ser un misógino es como un personaje del siglo XIX, porque esto además es una creación literaria de las TERF que no existe. Es como la mujer fatal del siglo XIX que crearon los hombres que tenían miedo a las mujeres. Entonces, de repente, estas señoras que tienen miedo a las mujeres trans han creado este personaje fantasmagórico que nadie... Maquiavélico, que nadie ha conocido nunca, ninguno, además. Es como un personaje mitológico. Entonces, a ti, por ejemplo, viene alguien y te dice ahora, tú no eres Javier, tú eres Carmen. ¿Tú qué le vas a decir? Tú estás loca. Yo soy Javier, no soy Carmen. Porque eres cis y tienes tu identidad muy bien plantada. Por las personas trans tenemos que hacer exactamente lo mismo. A mí que me venga una TERF o un machirulo por la calle y me diga que soy Periquito el de los palotes, es que a mí y a todas las personas trans nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Y qué significa que uno pueda determinar libremente lo que es? Bueno, en realidad lo que denominamos la autodeterminación de género, claro, esto se ha malinterpretado de manera completamente interesada, ¿no? Porque la autodeterminación de género no es más que un mecanismo administrativo para regularizar la situación administrativa de personas que estamos en situación irregular. Es decir, yo soy una mujer, me relaciono con el mundo como mujer, con la sociedad como mujer, me llamo Jimena y me relaciono con el mundo como Jimena, pero
la administración no tiene habilitado un mecanismo para regularizar mi situación administrativa. Es decir, en mi DNI pone que soy un hombre y que me llamo de otra forma. Eso es una irregularidad administrativa, como otras muchas. La autodeterminación de género es un mecanismo administrativo para regularizar la situación de personas que estamos en situaciones regulares. Pero también para despatologizar. Claro, eso va implícito. Pero, claro, lo que no es... Es decir, que antes te tenía que ver un médico, seguir una serie de pasos con tribunales que certificaban que tú realmente eras lo que decías ser, y ahora todo eso desaparece. Claro, pero al final la autodeterminación de género no es más que certificar, ratificar la manera en la que yo estoy en el mundo. Ya está. No es más que eso. No es... en fin, no es una cosa como lo han puesto de cuando se ponen a decir que no, es que un día se levanta una cosa, otro día se levanta otra cosa. Un día se siente acelga, otro día se siente árbol, un día se siente tigre. De hecho yo, o sea, la verdad es que ojalá muchos días pudiera volver a levantarme hombre, porque hay muchas cosas que serían mucho más fáciles. Bueno, claro, siguiendo la argumentación de Roberta, yo siempre digo, pero vamos a ver, ¿por qué un hombre, es decir, el género favorecido, se va a bajar del podio al escalón más bajo, porque ni siquiera se baja al escalón de la mujer, se baja al escalón de la mujer trans, claro. para meterse en un vestuario a violar mujeres, que ya puede hacerlo un hombre sin necesidad de cambiarse de género, o para entrar en las cárceles y hacer lo mismo, en fin, para ocupar espacios que podría ocupar de manera muchísimo más libre siendo un hombre. ¿Por qué uno va a pasar a ser lo más discriminado de la sociedad precisamente para hacer daño a las mujeres? Es que, además, para violar, como si los violadores necesitaran ningún tipo de permiso. Un vestuario de mujeres que probablemente en estos últimos tiempos es el lugar más terrorífico para una mujer trans. Para mí siempre lo ha sido. O sea, yo no me he metido en un vestuario femenino en mi vida. Claro. Yo todavía hoy, con las cosas que escuchamos, yo todavía hoy, con 51 años, cada vez que me tengo que meter en un baño público, tengo que mear de vez en cuando, siempre me meto con el corazón encogido, porque siempre pienso que me voy a encontrar alguna que me va a decir... Me ha pasado 2 veces... ¿A dónde vas, no? Sí, hace ya bastante tiempo, y siempre que me meto en un baño pienso, esta me va a decir algo. ¿Y te ha pasado 2 veces? ¿Qué ocurrió? Me ha pasado 2 veces, me pasó hace tiempo, me pasó por la noche, que la gente también está borracha. Una vez iba con mi amiga Inés, mi amiga Inés se le tiró encima y casi se la come, no me dio tiempo ni a reaccionar, y la otra vez fue una skinhead en un bar de siniestros. Buena jungla. Y sus amigos skinheads se metieron a pedirme disculpas. Anda. Sí. Bueno. ¿Pero eran Redskins sí. o skinheads de ultraderecha? Redskins. ¿No sabías? No lo sé. Vale. El caso es que eran bastante simpáticos, porque yo pensé, ahora me van a esperar todos los skinheads en la puerta a darme un palizón pero no, unos chicos muy, muy monos, skinheads, además muy guapos, me dijeron, ay, disculpa a nuestra amiga que está un poco sacada, tal. Digo, no pasa nada. De todas formas, hasta luego. Esta reacción en el feminismo transexcluyente, yo tengo la fuerte sensación de que desde la aprobación de la ley estatal está muy en retroceso. O sea, ahora yo creo que ya digamos que la reacción se está focalizando en donde siempre estuvo, que es en la extrema derecha y en las ideologías supremacistas. Esto yo creo que está en retroceso. No, nada, quería añadir a lo que había dicho Jimena antes, que también es importante que en todos estos procesos se salta la obligación de medicarte, de hormonarte. Claro. ¿Sabes? Y eso es importante, ¿no? Hay mucho que se dice de esta necesidad de ¿queréis hormonar a los niños? ¿Queréis tal? Yo, por ejemplo, tuve que pasar por 2 años de hormonación, por psicólogos, por un proceso que me hubiera ahorrado gracias a esta ley, ¿sabes? En el sentido de que precisamente lo que evita es que tengas que medicalizarte desde muy joven, si ya tienes clarísima tu identidad. Siendo una persona de 13 años, de 16... en un momento complicado como es la adolescencia, te evita el tener que estar supeditado a un médico, a un bata blanca que te diga quién eres y poder decidir tú y beneficiarte de ir al polideportivo, de cambiarte de cole, de cosas normales. ¿Tú cuándo lo tuviste claro? Más o menos claro. Bueno, yo siempre digo que yo siempre he sido yo, pero sí es verdad que el momento para mí en el que empiezo a sentirme diferente es cuando la sociedad me hace sentirme diferente y cuando empieza a haber una separación entre niños de 8 o 9 años en el que las niñas van por un lado, los niños van por otro, pero uno es uno mismo. Empieza el momento cuando son los demás que te dicen, pero es que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, por darme cuenta, creo que entendí que era una persona diferente con 8 o 9 años. Cuando verbalicé un poco lo que pasaba, 13, porque
empecé a tener no solo la sensación de que me atraían las mujeres, que ya era una movida, sino la cosa de decir, espera, creo que me atraen las chicas desde un sitio porque yo soy una persona diferente. Entonces, quiero que las chicas me vean como ven a mis amigos, no como una amiga. Entonces ahí entendí la diferencia entre la orientación sexual y la identidad también, con 13 años. Decía Roberta antes que había más violencia contra las mujeres trans que contra los hombres trans. ¿Tú también lo piensas así? Totalmente. Y tienen toda la razón porque es así. O sea, nosotros, justo hablando antes de los peldaños, nosotros subimos un peldaño. Y yo he sido muy consciente del privilegio al que he accedido, que mi voz se escucha diferente cuando me presento en un sitio, ¿sabes? O sea, yo he subido y desde ese sitio también soy capaz de ver y reconocer lo injusto que es, ¿no? Que cuando antes era leído como una mujer, mi voz no valía, no era escuchada, no era respetada, y ahora sí, ahora ocupo un espacio diferente. Entonces, siento que también ha sido una muy buena oportunidad y muy bonita para revisitar el tipo de hombre que quieres ser, ¿sabes? Eso está muy bien, claro. Y las actitudes que sí que quieres tener y las que no, y cómo las puedes también acallar en diferentes sitios. Entonces, sí. Pues mientras celebramos este tipo de avance, el que ha traído la ley nacional, hoy estamos también aquí porque hay quien se empeña en retroceder. No les vamos a permitir que nos hagan volver a tener que ir al médico disfrazadas para que se crean que somos quienes decimos ser. No les vamos a permitir que nos devuelvan los informes que nos dan permiso para existir, porque no vamos a volver a pedir permiso nunca para ser nosotras mismas. No les vamos a permitir que vuelvan a poner a los médicos en la tesitura de tener que decidir qué aspecto tiene que tener una mujer y qué aspecto tiene que tener un hombre, porque ninguno de mis compañeros y compañeras médicos han estudiado medicina para eso. No les vamos a permitir que nos vuelvan a considerar personas enfermas o mermadas, porque la Así de claro habló Jimena en la Asamblea de Madrid el pasado octubre, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere dar marcha atrás en la protección de las personas trans y LGTBI. Hace 2 semanas ya dio el primer paso. Con los votos a favor de Vox y PP, la Asamblea madrileña ha empezado a tramitar la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género, conocida como la Ley Trans, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Son 2 normas que la derecha tenía en la diana desde 2019, pero que promovió y aprobó el PP en la Comunidad de Madrid en 2016, cuando la propia Ayuso era diputada. En aquel momento, en 2016, la presidenta escribía que no se trata de inculcar el mundo gay o trans, se trata de explicar que ellos son el 10% de la población y son personas. Ahora, en cambio, quiere que los menores trans tengan que ser examinados por un pediatra y un profesional de la salud mental. Elimina los contenidos sobre personas trans de los currículos y acaba con la formación de profesores en materia LGTBI. Por otro lado, quiere reformar la ley contra la LGTBI-fobia, acabando con el régimen sancionador específico para delitos contra personas trans e intersexuales y con el plan contra el acoso escolar. De nada han servido las 40.000 firmas que asociaciones LGTB y de derechos humanos han recogido en contra de esta reforma, ni tampoco que 400 madres de menores trans hayan escrito directamente a la presidenta para pedirle que recapacite. Jimena, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Se van a poder frenar esta reforma? Claro, está siendo muy duro en la Asamblea, la verdad, estas semanas, porque, claro, o sea, no solo es la barbaridad que es lo que está haciendo Ayuso, sino también el cómo lo está haciendo. Ya que habla siempre de las cosas que nos cuelan por la puerta de atrás, bueno, pues esto es por la puerta de detrás. Procedimiento de urgencia, trámite absolutamente express en menos de 2 meses. Además, una iniciativa que parte del grupo parlamentario y no del propio gobierno. Han acelerado todos los plazos posibles, han habilitado todas las comisiones extraordinarias y plenos extraordinarios posibles para tenerlo despachado antes de Navidad. Y claro, y bueno, además de la barbaridad que es, pues la verdad es que el procedimiento es bastante poco transparente y bastante poco democrático. Ayer estuvimos 10 horas de comisión escuchando las comparecencias de distintos expertos a los que invitamos los distintos grupos parlamentarios con respecto a estas 2 derogaciones. Yo las llamo derogaciones porque, aunque son leyes de propuesta de reforma, ambas reformas derogan más del 50% de las leyes, por lo tanto... ¿Y qué pueden significar de facto?
estas derogaciones? Bueno, esto va a tener... ¿Qué consecuencias puede tener las personas trans? Claro, va a tener consecuencias muy reales en las vidas de las personas trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, porque... Claro, esta derogación ataca de manera con especial saña aquellos aspectos en los que la ley nacional no tiene o tiene menos competencias. Aquellos aspectos, sobre todo, de educación y sanidad, donde las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, esto se va a notar en los entornos educativos y se va a notar en la atención sanitaria a las personas trans, porque eliminan el reconocimiento del género libremente manifestado como uno de los principios que debe regir la atención sanitaria a las personas trans, que nos vamos a poder encontrar otra vez con profesionales que nos niegan quiénes somos. Y da bastante fuerza a las voces de la calle que maltratan a las personas trans, 100%. Claro, porque ¿qué peso tiene Vox y las peticiones que lleva haciendo en todo este proceso? Bueno, en realidad ahora mismo ya ninguno. Esto sale de Ayuso. Claro, ha cogido esa... Sí, la reforma es de Ayuso, el trámite es de Ayuso y la defensa acérrima de esta derogación está siendo de Ayuso. O sea, Vox ahora mismo se está limitando a aplaudir. Tú decías una cosa que me gustó mucho en el discurso que escuchábamos, es que dejen de meterse en nuestras vidas. Sí. Que es una cosa que ellos dicen no hacer, pero que están constantemente opinando de cómo vivís, qué tenéis que hacer, quiénes sois personas, sois acelgas. Pero es un poco el síndrome de la vecindonga. Que tiene un poco casi todo el mundo. O sea, la gente tiene mucho afán por meterse en la vida de todo el mundo. No solo en la vida de las personas trans, que obviamente ahora estamos hablando de personas trans, pero la gente tiene mucho afán de meterse en la vida de quien sea. Yo qué sé, las redes sociales están llenas de opiniones sobre otras personas. Es decir, chica, ponte a cuidar un jardín, haz una sopa, haz una cena, vete a una película, léete un libro. Así que ¿qué importa la vida de la gente? Es que a mí que me importa la vida de la pero gente. ellos además declaran que no les importa, pero en realidad Claro. todo el tiempo se están metiendo en tus pantalones. Mira, claro. Hay una señora que ahora no me acuerdo del nombre. Vosotros me vais a perdonar, Jimena sobre todo, porque Jimena viene de la política y habla desde otro sitio distinto al que hablo yo. Espero que no os ofendáis por esto que voy a decir. ¿Cómo se llama esta TERF que tiene pelo corto, con gafas y siempre lleva un pañuelo? ¿Cómo? Laura Freisas. Yo honestamente creo que Laura Freisas ve porno trans. O sea, le excita a esa mujer. Yo creo que esto tiene que ver con morbos de ella. Es decir, no me puedo creer que alguien que no tenga una pulsión sexual extrema hacia un tipo de cuerpo, en este caso el cuerpo trans, ponga tanto empeño en eso. Es como si yo todo el rato estuviera fantaseando con lesbianas y me voy a encontrar una lesbiana aquí y me va a hacer esto y me va a hacer lo otro y la hija de no sé quién es lesbiana. Señora, ¿a usted qué le importan las lesbianas? O sea, ¿no será que a lo mejor es usted un poco lesbiana? Este momento de Laura Freisas nos va a costar unos cuantos momentos de hate, ya te digo yo. Hay que decirlo, estas cosas hay que decirlas. Por eso te hemos traído. Que ya lo sé. ¿Queríais decir algo más? Hay también en todo esto, en este interés exacerbado que tiene siempre, que tienen determinadas personas por nuestras vidas, por nuestra intimidad, por qué hacemos con nuestros cuerpos, por cómo son. También hay una cuestión de control siempre. Es decir, al final probablemente los cuerpos trans somos los que más nos hemos escapado al control sobre el género y el sexo en esta sociedad. Y eso hay personas a las que les genera mucha desazón, esa huida del control que hemos hecho. Sí, pero tampoco olvidemos otra cosa. Vais a pensar que soy el Marqués de Sade porque solo hablo de sexo, que no estaría mal. Pero esa desazón y ese terror hacia el cuerpo trans tiene el contrapunto de que el porno trans es uno de los pornos uno de los tipos de porno más consumido por los señores, y la prostitución trans es una de las más consumidas también. Es decir, es muy perverso, y creo además que tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Es decir, es muy perverso que la misma sociedad que no quiere que estés de panadera o de informática o de cajera en una tienda pague dinero por la noche para acostarse contigo.
Es decir, creo que también no solamente tenemos que empezar a hablar de nosotras y de nosotros, que ya estamos hartos y hartas de hablar de nuestros cuerpos, sino también de esta reacción perversa que tiene la sociedad con respecto de a demonizar nuestros por un lado cuerpos. y sentirse muy atraído por otro. Yo qué sé, yo me lo haría mirar. Hay una cosa que las realidades trans no se cuestionan solo a sí mismas, hacen cuestionar a los demás. En cuanto la gente te ve, hay un cuestionamiento. Es una especie de espejo. Sí, claro. Sí, ¿quién soy yo? Claro, porque esta persona ha dado ese tránsito, ha dado ese paso. Claro, ¿no? sí, lo que decía Jimena, ¿no? Si te encuentras a alguien que ha sido capaz de buscar en sí misma y ha dicho, yo soy esto, eso tenerlo delante te hace hacerte preguntas. Y hay preguntas que la gente pues se hace por la noche y no se hace durante el día a cara descubierta, ¿sabes? Bueno, vamos a ver cómo responden a esas preguntas, sobre todo quienes son más vulnerables en estos casos, los menores trans y sus familias. Con 8 años me dijo, mamá, no entiendo por qué tengo este cuerpo. Cuando yo en mi cerebro cierro los ojos y soy una niña, cuando yo le expliqué que eso existía, se pasó 2 semanas feliz diciendo soy transgénero, no conocía ni la palabra, porque decía, no soy la única niña en el mundo así. Y para hablar de todo esto está por aquí Irene Valiente, que llega con Any Other Way. Cualquier otro modo. Un tema de Jackie Shane, una mujer afroamericana abiertamente transgénero que logró convertirse en una estrella del soul de los Estados Unidos de los años 60, casi nada. Irene, crudos días. Crudos días. ¿Quién hablaba? Nos ha pedido que la llamemos Alicia, es el nombre ficticio que ha elegido su hija para ella porque quiere protegerla. Aún no ha dicho en el colegio que es trans, un proceso que arrancó a los 2 años y cuando vivían en Emiratos Árabes. Y claro, ya a los 4 añitos quería salir a la calle vestida de princesa. ¿Qué pasa? Estábamos en un país islámico y evidentemente eso es ilegal allí. Entonces ella entendió que en casa podía ser quien es, pero en la calle no. Con lo cual ella expresaba bastante malestar, ansiedad y... Por eso, cuando a los 8 años logró nombrar lo que le estaba ocurriendo, tuvieron claro que vivir su transición allí era imposible. Entonces era condenar a una persona a seguir escondiéndose, a seguir siendo quien es en casa y, no sé, tener que ir con el uniforme del colegio de niño y baños de niño, y eso, bueno, era un trauma que no queríamos seguir extendiendo y que nos dimos cuenta que habíamos extendido en el tiempo y que no hubiera sido una necesidad si lo hubiéramos entendido antes. Así que su madre, su padre y su hermana pequeña hicieron las maletas con ella rumbo a Madrid y buscaron un colegio en el que se sintiera segura, uno en el que pudiera presentarse con naturalidad como una niña. Hoy, con 11 años ya cumplidos, solo le ha contado a algunas amigas que es trans y aunque la reacción siempre ha sido muy positiva, teme que la rechace. Yo creo que esos años de en casa puedes ser quien eres pero fuera no, tan pequeñita, esas cosas calan. Y ella sigue teniendo miedo y piensa que el día que sus amiguitas lo sepan van a dejar de quererla o que los padres no van a dejar hacer una quedada para jugar con ellas o algo así, y que ningún chico va a querer salir contigo en la adolescencia. Es uno de los temas que a ella, por supuesto, ya le empieza a preocupar y cosas. Alicia forma parte de Crisalis, una asociación de familias de infancia y juventud trans que junto al colectivo LGTB de Madrid COGAM ha enviado una carta, como decíais antes, a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contándole la realidad de los menores trans y pidiéndole que frene esas reformas. ¿Cómo podría afectarles a estos niños y niñas a la hora de ir a clase? Al suprimir el plan contra el acoso y eliminar la formación del profesorado, los contenidos que visibilizan al colectivo trans, las familias ahora dependerán de la suerte, es decir, de que les toque una dirección del centro que las apoye y no decida, por ejemplo, sacar a sus hijas del armario. Tenemos muchos peques que han hecho la transición social a los 3 años y tienen 8 y en su cole no saben que es un niño o una niña trans, ¿no? Entonces, en este momento, un profesor podría decidir empezar a usar su nombre muerto o llamarle por los apellidos, que es otra opción que da las reformas. Esto quebranta totalmente el derecho a la intimidad y a la integridad moral de nuestros peques, ¿no? Que te llamen por el apellido otra vez para esconder tu nombre. Bueno, ¿y en el ámbito sanitario cómo les perjudica? Como decíais también, si se aprueban definitivamente estas reformas, los menores trans solo podrán iniciar su tratamiento tras ser examinados por un pediatra y un psicólogo o psiquiatra. Así que también corren el riesgo de que les toque personal sanitario transfobo. Porque ellos van a ser los que van a decidir si se les va a dar o no medicación para bloquear una pubertad no deseada o dar unas hormonas cruzadas, y que mi hija tiene que aceptar que le vaya a crecer nuez y le vaya a crecer pelo, pues porque ese profesional
así lo decida, ¿no? Además, por cierto que ya en 2018 la propia Organización Mundial de la Salud retiró la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Así que obligarles a pasar por psiquiatría es una discriminación más que vuelve a patologizar al colectivo. Porque a otros menores que también necesitan bloqueadores o tratamiento hormonal no tienen que pasar por psiquiatría, es el endocrino el que valora las necesidades del paciente y es lo que debería hacer con nuestros hijos también, a nuestras hijas. También se impedirá que asociaciones como la suya acudan a los colegios a dar charlas y formaciones, y Alicia advierte del argumento tramposo en el que se basan estas reformas de la derecha. Hace muchas veces hincapié en la protección de las mujeres, ni siquiera menciona mujeres cis, como si las mujeres trans no fueran mujeres. Pues la protección de las mujeres ante las mujeres trans, lo que indica una presunción de nocividad de nuestras hijas hacia el resto de la sociedad, ¿no? que muestra la transfobia de nuestro gobierno autonómico y que fomenta, por supuesto, tremendamente la transfobia en la sociedad. Sí, solo hay que ver cómo tratan las instituciones al colectivo para confirmar que esa transfobia sigue muy presente. Sí, las familias siguen muy solas, por eso Alicia quiere trasladarles un mensaje a quienes se sienten perdidas y tienen miedo de que sus hijos e hijas no sean felices. También estos miedos parten de nuestros propios prejuicios. Cuando tú te formas, cuando tú te das cuenta de que hay gente maravillosa trans viviendo una vida totalmente plena e integrada, te das cuenta que tus hijos pueden tener esa misma vida. Y también es importante que vuestros peques conozcan a otros peques trans también, que tengan alguien con quien confiar, hacer las preguntas que a lo mejor no puedes hacerle a un amiguito cis. Y también insiste en que se apoyen en otras familias a través de asociaciones como Crisalis, que pelean a diario para que no les pongan más obstáculos a sus hijos e hijas. Obstáculos como los del gobierno de Díaz Ayuso, para quien Alicia tiene una propuesta. Yo quiero que venga a tomar un colacao con mi hija. Es lo único que pido, porque una vez que la conoce, cambia todo. Cuando conoces a la infancia trans y ves lo absolutamente inocentes y normal y bueno, son niños y ya está, ¿no? Es falta de conocimiento, lo que necesitamos es más visibilización, más normalización. Un colacao contra la ignorancia, señora Ayuso, piénseselo que igual le viene bien. Y la verdad es que me parece alucinante que se vienen de Emiratos Árabes y acaban en Madrid sufriendo más o menos la misma discriminación. Muy fuerte esto. Me ha interesado, antes de que se vaya Irene, ¿cómo se empieza uno a dar cuenta, antes lo ha contado Zach, a qué edad? Porque alguna gente dice, esta gente no es demasiado pequeña, estos niños no son demasiado pequeños para saber si son o no trans. ¿A qué hora ocurre esto? ¿A qué edad se puede decir? Es que no... Es decir, pretendemos hacer como homogéneo el hecho de ser trans, y es que cada experiencia es distinta. Yo... a mí me sacó del armario, igual que a él, el entorno, el colegio. Cuando me pasaron al colegio donde estaban los peques que eran un poco más mayores que yo, de repente era mariquita, pues porque era un niño muy afeminado. Entonces yo nunca tuve el privilegio de un armario. Entonces cuando más o menos entendí lo que... Porque yo también vengo de otra generación en el que las mujeres trans hacíamos las cosas de otra manera más salvaje, menos normativa, menos protocolaria. Claro. Entonces, a los 18 años, una amiga mía que era trans me dijo, tómate estas pastillas. Y yo, sin prescripción médica, vamos, sin nada. Pero porque tú le habéis dicho, yo siento esto, yo siento que soy mujer. Sí. Que soy niña. Sí. Entonces, con 18 años empecé a tomar hormonas y hasta hoy. Hasta hoy, sí. Además, yo lo hice en un momento... O sea, empezar a hormonarte incluso hoy en día es un suicidio social. Pero imaginaos, esto sería a finales de los años 80. Es decir, para una mujer trans que además vivía en Gran Canaria, todas las mujeres trans que tú veías a tu alrededor eran todas señoras que se dedicaban a la prostitución, por las que yo siento el mayor de los respetos. Pero claro, yo no quería ser prostituta, yo quería ser otra cosa. Entonces me lancé a un vacío que, bueno, no me ha ido del todo mal. ¿No? Aquí estoy diciendo barbaridades en carne cruda. O sea, que para eso te hemos traído. He hecho una carrera. Has hecho una carrera, fíjate. ¿Y cómo lo llevó tu entorno? Mira, mi familia... mi madre se murió cuando yo tenía 14 años. Entonces, la que mantenía a la familia unida era mi madre. Y luego todos seguimos viviendo en la misma casa, pero las cosas no se hablaban. Entonces, de repente, yo con 18 años tenía tetas, pelo largo, me llamaba Roberta
y nadie hizo ningún comentario. Sí, es absurdo. ¿Perdón? Es así. Nadie hizo ningún comentario, todo el mundo hizo como que no pasaba nada. A mí no me echaron de mi casa, me dieron dinero para estudiar. Pues Pero digo, bueno, pues aquí me quedo. Oye, te veo como cambiada. Sí, te has te echado veo en el pelo, rara. te has echado en el pelo, ¿no? Sí, y de repente era mujer, sí. Pues nada, pues así fue. ¿Y nunca te sentaste a hablarlo? No. Mi padre nunca me llamó por el pronombre y por el nombre correcto. Ajá. Eso es así. Luego con mis hermanos, ya de muy mayores, sí que tuve un acercamiento de ellos hacia mí, Sí. porque yo honestamente pasaba, porque yo he tenido muy claro desde muy pequeña que esto es lo que hay. Y si tú lo aceptas, genial, y si no lo aceptas, yo no te voy a estar intentando convencer, porque es una pérdida de tiempo. Claro. ¿Cómo fue en tu caso, Jimena? Bueno, yo soy flor tardía. Yo empecé a hormonarme ya mayorcita con 31. Ostras. 31 años. Muy diferente al caso que nos contaba Zach, por ejemplo. Sí, después de toda una vida intentando ver cómo esquivaba la cuestión. La bala, pues al final dije, nada, aquí esto hay que abrazarlo. Y bueno, vamos, orgullosísima de la decisión que tomé finalmente, que lo mío me costó, pero... ¿Sí? ¿Y le costó a tu entorno también? Sí. Bueno, a una parte de mi entorno más que a otra, pero bueno, al final también es que esto pues son lentejas, y ya también cuando eres una persona de 30 y pocos años, con tu vida, con tu trabajo, con tu entorno, con... Sí, claro, pero precisamente cuando estás muy acostumbrado a ver a una persona durante tantos años de una forma, que a los 30, que ya parece una edad en la que todo el mundo tiene muy definida su identidad, cambie, puede ser un choque brutal. En general, la verdad es que a mí me llegó a sorprender la naturalidad con la que la mayor parte de mi entorno se lo tomó. Y al final, pues mis amigos de toda la vida, incluso mis amigas de la carrera, compañeros de trabajo, mis compañeros de partido... pues fue una cosa como, la verdad, como que de repente a todo el mundo le encajó muy bien. Y bueno, pues alguna resistencia sí que hubo, pues en mi entorno más familiar y tal. Pero luego también como que se fue suavizando y... No, al final, la verdad es que ahora habiendo pasado 3 años desde que empecé a hormonarme, que es que yo llevo poquito. El 1 de diciembre hice 3 años en hormonas. A la gente le choca más cuando de repente pongo en Instagram una foto mía de antes o algo así. A la gente le choca más que a mí. Es como que ya se les ha olvidado que hace solo 3 años yo me llamaba de otra forma y tenía un aspecto completamente diferente. O sea que al final la verdad es que entra con bastante facilidad. Irene, gracias por lo que nos has traído, esta historia que ha dado lugar a otras muchas historias. A vosotras y al trabajo que hacen desde Crisalis personas como Alicia, que lucha contra el odio y el retroceso con tanto cariño y serenidad como escuchábamos. Cariño, por cierto, que nos dan desde el Jerte unos amigos queseros que se han querido anunciar con nosotros. Esto es una cuña. ¿De radio? No, de queso. ¿De quién? De la Cabra Tira al Jerte. ¿A dónde? Al Valle del Jerte. Ah, sí, en Cáceres, Extremadura. De ahí es la Cabra Tira al Jerte, una quesería ecológica y artesanal que recupera la tradición, genera empleo e impulsa lo rural. Vamos, que están como cabras. Y de cabra son sus quesos curados con pimentón ecológico, frescos y en aceite de oliva. Estoy empezando a salivar. Pues también tienen cremas. ¿De la piel? De queso, crema de queso fundido o crema con picotas. Toma, prueba. Hasta que te mueres. ¿De hambre? De gusto. Entra en lacabratiralgerte.com y haz tu pedido. Pues nos ha quedado bien la cuña. ¿De queso? De radio. Bueno, están riquísimos las cremas y los quesos, ¿eh? Damos fe. Ay, qué rico. Está como un queso, un pero... queso de Cáceres con picotas ahora, que es que mi padre es de un pueblo de Cáceres. Ah, mira, rico. Pues están espectaculares. Y si te quieres anunciar en Carne Cruda y tienes buenas intenciones, eso siempre, escribe a publi@carnecruda.es, que es otra forma de producir esta república. La otra forma es financiarnos, como hacen solo el 10% de los oyentes, ¿eh? En carnecruda.es puede ayudarnos. Al otro 90% animamos a hacerlo. Cualquier aportación es bienvenida y ser productor o productora tiene muchas ventajas. Sí, de hecho, tienes un descuento en la tienda 198, que es una tienda antifascista de ropa muy guapa, con el código que te enviamos a tu correo, y un mes gratis del Club de Jazz, el mejor podcast de jazz del mundo, escribiendo a club@clubdejazz.com. Tú nos haces un regalo, nosotros te hacemos mucho, además de todos los programas diarios. Y eso también nos ayuda a seguir siendo este espacio abierto, libre y seguro, en el que cabe todo el mundo, salvo quienes recortan derechos, atacan libertades y provocan escenas lamentables.
Empiezo por los últimos, Más Madrid, los que cuestionan el trabajo de Vox, pero mienten más que hablan. Dijo su portavoz, don Jaime, que siempre habían traído una proposición. Pues mire, en todos los plenos. En septiembre de 2020, después del verano y de vacaciones de agosto, solo trajeron preguntas. Una cuestión en de orden. septiembre de 2022... Perdón, pido por favor una cuestión de orden, porque la evidente y notoria falta de respeto en la que acaba de incurrir ahora mismo... Un momento. Eso no es una cuestión de orden. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Le pido, por favor, eso que no pare el pleno y que pida una rectificación. Es una cuestión de orden. Muchas gracias. Sí, claro que es una cuestión. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Es una cuestión de... Y le habla. Esta situación la sufrió Jimena en el pleno del pasado marzo. Bueno, paró el pleno. Sí. Al final, vamos, vaya que sí paró el pleno. Y acabó expulsando al portavoz de Vox. Esto es de cuando yo era portavoz de Más Madrid en la junta de mi distrito. ¿En Chamberí? En Chamberí, eso es. Antes de entrar como diputada en la Asamblea en las elecciones del 28 de mayo. Y bueno, la verdad es que ahí empezó un poco una serie de terribles desdichas que llevo yo, de encontronazos con Vox que llevo teniendo, que se hacen súper virales, pero claro, es que de verdad, es que me las ponen a huevo. Para rematar. Claro, es que es una falta de saber estar, de respeto más básico. Si es que ya no es por ser trans, si es que de verdad. Es que no tienes como el saber estar, el respeto mínimos como para estar aquí, pero ya no yo porque sea trans, en general, o sea, si es que es saber tratar a las personas. Un poquito falta de educación. Bueno, hablamos de transfobia en vuestros trabajos porque el empleo es otro lugar en el que ser trans puede ser una barrera. Lo evidencia muy bien nuestra representante de referencia, Paquita Salas. Me gustaría saber, ¿dónde pone que mi Lidi no puede hacer transexual? Bueno, pues... A ver, así por poner no lo pone en ningún sitio, te lo decimos nosotras, que lo vivimos, ¿te parece poco? Escuchamos una escena de la serie de Los Javi en la que la actriz trans Laura Corbacho le tiene que explicar a Paquita Salas algo que sufrís a diario. Zach, ¿tú has sufrido discriminación en casting? Este tema de personas no trans interpretando a personas trans, ¿cómo lo ves? Maravillosa Laura Corbacho ahí en esa escena además. Sí, creo que es verdad que empiezan a haber representación de personajes trans poco a poco. Es verdad también que esa representación de personajes trans está escrita regulera. Ya no es solo la persona que lo interprete, sino cómo está descrito el personaje, ¿no? Sí, ¿En qué sentido? En el sentido en el que se nota mucho cuando una narrativa está escrita por una persona cis que simplemente quiere meter un token de diversidad, ¿sabes? Y basa realmente el personaje en su experiencia como persona trans y no trasciende más allá que eso. Es como que el personaje lo único que tiene para aportar a la trama es que es una persona trans y ahí se acaba su línea. O sea, no son personajes que tienen una envergadura más grande, nada. Lo cual es bastante cansino, porque es una representación muy pobre. Entonces, claro, la identidad sexual define toda tu identidad, como si no fueras otra cosa que una persona trans. Sí, y ya o sea, está. No hay personajes trans que tengan mayor complejidad. O sea, tu rol en la trama solo es sois trans. ser trans. La trama no sigue por ningún sitio. Y encima suele venir bastante pegada con me rechazo, me rechazan, no me quiero... es raro encontrar personajes trans, ya os digo, que te protagonicen series o películas, pero es raro encontrar personajes trans que hacen otras cosas, tienen empresas, ¿sabes? Están en situaciones de poder o tienen, yo qué sé, relaciones fructíferas, tranquilas y donde no es un problema, porque para nosotros no es un problema, ¿sabes? Claro. Y está esta cosa como de instalar la narrativa de los personajes trans muy alrededor de quiénes son. No es un problema, pero a veces sí hay quien se ve obligado, precisamente por la discriminación, a ocultarlo. Está este término que se llama el passing, ¿no? Una estrategia de personas trans para que no se note que lo son y evitar esa mirada de odio. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Os suena esto? Pero el passing no es una estrategia, el passing es un privilegio. O sea, yo lo siento decirlo así. O sea, Sí. a mí me encantaría... Es decir... a mí la gente me dice, ¡ay, qué valiente eres diciendo que eres trans! Es que no lo tengo que decir, es que es súper visible. Es decir, a mí me encantaría no tener que ser trans todo el rato. Es decir, tener passing, y cuando me sale de las narices lo digo, y cuando no me sale de las narices no lo digo, porque obviamente tu vida va a ser más sencilla. Es así. Mucha gente cree además que hablar de esto es que en el fondo tienes una transfobia
oculta, y no es así. Esto sobre todo lo suele decir la gente cis a las personas trans. Es un cis-planning que nos hacen a las personas trans. Vale. O sea, yo no tengo ningún interés en ser un foco de atención cuando voy por la calle, pero lo soy. Entonces yo abrazo esa circunstancia. Pero a mí me encantaría tener passing, pues ¿cómo te lo diría? Cuando el COVID, que íbamos todos con la cara tapada, yo me ponía unas gafas de sol y vamos... Como Dios. Podía ser como cualquier diosa. persona. Claro. Claro. El passing es que es una estrategia de supervivencia. Total, final. es que es total. Es la estrategia de supervivencia que hemos ido perfeccionando para poder ir tranquilas en el metro. Para que no te peguen una paliza en el metro. Claro, que como pasa. Hombre, como pasa todo el rato. Y bueno, y al final, pues a lo que tenemos que aspirar, por supuesto, es a que el passing vaya dando más igual progresivamente según avancemos como sociedad. Porque de hecho es que la obsesión por el passing está afectando ya. Y la obsesión por las personas trans está afectando a las mujeres cis. Es que hay mujeres cis que ya se están viendo acusadas de ser trans por otras mujeres cis. Las Kardashian. Son todas como trans, ¿no? Por estar muy operadas. Sí. No, o bueno, porque tienen un aspecto menos normativo del que algunas mujeres trans excluyentes esperarían de una mujer cis. Y hay mujeres cis acusadas de ser trans por no tener passing. Qué loquísimo esto ya. Sí. Hombre, es súper absurdo. Aquella señora que dijo, y digo tíos porque son tíos, que no me acuerdo quién era, en unas jornadas de una universidad, que con todos mis respetos era un leñador. Es decir, porque a mí eso me lo dice Dita Von Teese, y yo digo, mira, Dita Von Teese, tienes razón, es decir, eres una diosa del striptease y yo entiendo que tú pienses que yo soy un tío, pero que me lo diga esta señora con camisa de cuadros, pelo corto, con todo mi respeto, pero que seguro que la miras de cerca y tiene hasta pelo en la barbilla. Es decir, que vamos a ubicarnos un poco, es decir, y a tener un poco de... Es decir, que estoy un poco usando el sentido del humor, pero me entendéis lo que quiero decir. Es decir, que esta obsesión con qué es ser mujer, qué no es ser mujer, cómo es ser mujer. Dejen a la gente en paz. La que se quiera operar, como las Kardashian, que se opere. La que tenga pelo en la barbilla, que se lo deje. Sí, está todo genial. Claro. No, quería me ha encantado esto, Roberto. Quería traer, con esto de Paquita, creo que los medios tienen una responsabilidad a la hora de no solo retratar las realidades trans, que ya es interesante que se estén colando en ficción, ¿no? que por fin, sino que haya personas trans interpretando papeles de todo tipo, ya no sea el debate de... O sea, yo creo que nosotros también tenemos que empezar a abandonar esto de personajes trans o cis, no. Los personajes son personas. Y ya basta de que tengan que ser de una manera, tengan que tener una cara, tengan que tener una talla, tengan que tener un color de piel. Los personajes son personas y sería interesante que empezara a haber más diversidad. Porque se habla un montón de la diversidad, se ponen muchos pines, se llaman mucho a las personas trans, se llaman mucho a las personas migrantes, pero a la hora de la verdad, cuando se escriben los guiones y se hacen las series, la diversidad no traspasa la pantalla. Y te ves a los mismos cuatro. Entonces es interesante que eso empieza a cambiar, porque empieza a cambiar desde dentro también. O sea, hay cada vez más personas trans escribiendo, hay nuevos creadores, y esa apertura está permitiendo que estos estereotipos también se vayan rompiendo, porque estamos ya poco harto ya. Muy cansadas. Me lo has dejado votando porque queríamos hablar precisamente de la visibilización a través del mundo de la cultura. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Cómo son? Pues por favor, son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies, me parecen una preciosidad y me los quiero comer. Escuchamos escenas de la tiernísima película de Estíbaliz Urresola, 20.000 especies de abejas, la que más nominaciones a los Goya ha conseguido, nada más y nada menos que 15. El argumento se centra en la realidad de una niña trans a la que su familia insiste en llamar Aitor, aunque ella se sienta Coco. Zac, tú mismo has visibilizado la realidad del colectivo en trabajos como Transición o Transformación, pero ¿necesitamos más? ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, yo creo que sí, y sobre todo esto que decía antes, ¿no? No solamente ocupando el sitio de persona trans en la ficción,
¿no? Creo que hace falta referentes positivos que hablen de la realidad trans, pero me pasa que yo me aburro de hablar de la realidad trans. A mí me gustaría ir a sitios y me preguntaran por mi trabajo, no por de qué champú uso, qué tinte me pongo o no, ¿sabes? Y siento que es importante normalizarlo estando en las pantallas, ¿sabes? Y creo que ahí hay una responsabilidad grande de los medios de empezar a permitir, porque hay actores y actrices trans maravillosos y no está teniendo de momento el espacio, diría. Roberto, tú antes decías que te encantaría no ser tan visible, y tú has hecho al final de eso un arma, porque a través de tu arte, a través de tu creación, a través de la poesía, al final no te escondes, sino todo lo contrario. Aquí estoy, esto es lo que soy, os guste o no os guste. Hombre, pero eso es lo que más brilla. Es decir, estás sosteniendo un libro que es mi último poemario del año pasado, que la portada es una foto mía de primera comunión. Sí. Es decir, pero en ese poemario se habla de un montón de cosas. Es decir, se habla de la familia, de la depresión, del deseo, de la falta del deseo, de ser trans. Es decir, se habla de un montón de cosas. Lo que pasa que es lo que él dice. Cuando eres trans, es como que solo te preguntan por ser trans. A mí me gustaría... hoy estamos aquí hablando de lo trans. Sí. Bien sabes que al principio no quería venir y al final he venido, porque a mí realmente Porque vives cerca. Primero porque vivo cerca. Segundo porque sois majas. Y tercero, pues porque no tenía nada mejor que hacer. Pero en realidad a mí es un tema que ya me cansa. A pesar de ser un tema que trato. Pero es que en mi trabajo yo trato de 50.000 millones de temas. Sí. Y ese es uno de ellos. No hemos hablado de un montón de cosas que también atraviesan a las vidas trans. ¿Qué es lo más difícil? Porque creo que a lo largo del programa han salido cuestiones como la dificultad de relacionarte sexualmente con otras personas, los complejos que uno puede tener con su cuerpo, la depresión que se puede conllevar, cómo moverte en el mundo. Solamente quería decir una cosa. La dificultad para relacionarse con las personas la tiene todo el mundo. Sí. La depresión la tiene todo el mundo. No, esperemos que no, pero es algo que, bueno, desgraciadamente azota mucho a la sociedad. Y los complejos con uno mismo los tiene todo el mundo. No es una cosa exclusiva de las personas trans. No, por supuesto. Claro. Pero es importante también como... no es por nada, Javi, pero es importante decirlo, ¿no? Como se tiende a asociar, ¿sabes? Sí. Como... Lo habéis tenido muy difícil, estáis sufriendo mucho, como si los demás no sufrieran. Exacto, y es como no poner el foco ahí, ¿no? En lo difícil, la dificultad, tal. Es una experiencia que me gusta lo que has dicho. Tiene cosas bellas. Y me voy a poner aquí Happy Flower, Roberta, pero creo que es importante también, ¿no? Es como la experiencia, en mi caso, ¿no? Y creo que las compañeras también lo comparten. Es una experiencia de la que aprendes un montón, porque lo decía Roberta, este libro está lleno de un montón de experiencias de una persona que podrás identificarte con ellas. Con muchísimas cosas, claro, evidentemente. Siendo o no siendo trans, no importa, ¿no? Eso trasciende el tema, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? De que es una experiencia que tiene realmente cosas muy bonitas, que sabes ver. Yo que ya os he dicho que transicioné de manera más tardía, con más años. De verdad que en estos años, desde que tomé esa decisión, bueno, me han pasado muchas cosas, pero me han pasado las cosas más bonitas y más buenas de toda mi vida, me han pasado en estos años. Esto es muy importante, porque esto no lo veíamos. Yo hasta ahora no veía que esto podía ser un proceso tan bonito, gratificante. Es que se lo te pasan cosas buenas. Bueno de transcurrir. Que hay dificultades, por supuesto, hay dificultades como las que tiene cualquier otra persona, hay dificultades específicas de ser trans, también tampoco se puede negar, pero es que el balance es tan bueno. Tú ahora te sientes mucho mejor. ¿El qué? Que tú ahora te sientes mucho mejor. Sí, y ya no es, o sea, son como las cosas que pasan. De repente te empiezan a pasar cosas muy hermosas a tu alrededor cuando decides ser tú y mostrarte al mundo de una forma más auténtica. Empiezan a pasar cosas muy hermosas a tu alrededor. Roberta. Hombre, yo creo que no estoy demasiado a favor de esta cosa que es un poco tendencia ahora de hacer de las personas trans como un monumento a la superación, y que es genial, y la valentía, y que solamente hay que mostrar a personas trans que son felices y que no sufren. Ser trans es como no ser trans. La vida para todo el mundo es éxtasis y es dolor. Absolutamente para todo el mundo.
¿De qué va a ir tu próximo poemario? De cosas horribles. Pues correremos. Pero muy bonitas contadas. Muy bonitas contadas, como lo haces tú todo. Gracias a estas 3 personas por estar aquí. Gracias a vosotros. Por hablarnos del dolor y el éxtasis que tiene la vida. Nos vamos a ir con la canción de Sack. ¡Wow, qué maravilla! Con Villain Boy. ¡Wow! Cuéntanos. Pues mira, Villain Boy fue un experimento en pandemia, en el confinamiento. A mí también me encanta escribir y era como, bueno, necesito de alguna manera vomitar este sentir. Y me gusta mucho rapear, así que aquí tenéis Villain Boy. ¿Y esto es tu biografía? Sí. Contando tu proceso, tu vida. El chico villano. Not as it seems, tell us what's under your jeans. Raised in a fam where I heard no drama, chilling in my boots, Superman's pajama. 10 years old when I told my mama, there's a girl I like, do you think she'll wanna hang out? Kiss me on the makeup point, hold my hand, smoke a joint. Girls are out there chasing boys, girly toys. I don't like the way I look, the sound of my voice. I like mud splinters, I'm the action movie villain boy. Long story short, baby, bless the internet. Trying to get answers, only get dead ends. Ends that meet when I told my friends, don't call me like that, call me this instead. School was a bliss. Puedes hacerlo aquí en directo, ¿eh? Bueno, hemos traído a gente muy polifacética, muy artística, muy creativa. Jimena González, Zack Gómez Rolls, Roberta Marrero, de verdad, gracias. Gracias. A vosotros. Mañana no habrá programa. Porque nos vamos a celebrar el 45º aniversario de la Constitución Española. Nosotros seríamos más de celebrar que la cambien, que la reformen, que le den una vuelta enterita bien grande. Iríamos más de caña si la reformaran, sí, pero bueno. El jueves sí que emitiremos un programa, atención, sobre el Congo, un país con uno de los conflictos más devastadores del planeta. Por esas cosas que tenéis en el móvil, por ejemplo. Claro, estarán Antonio Altarriba y Sergio García, autores del cómic El cielo en la cabeza. Y también Idoia Moreno, que lleva 10 años trabajando allí, y Xavier Aldecoa, que se ha recorrido el río Congo, desde arriba abajo. ¿Has visto cómo cambiamos de tema? Es impresionante lo de este programa. Esto es un programa muy transgénero. Sí, totalmente. Transita de un sitio a otro. Totalmente, de la Asamblea de Madrid al Congo sin pasar por caja. Sí, efectivamente. Bueno, hasta entonces. Salud y república. Y que la radio os acompañe. Cuánto público hoy, ¿eh? Amado y bellísimo público. Gracias por venir. ¿Te ha gustado? Dicen que sí con la cabeza, no saben que estamos en la radio y que si no dices sí. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.